Hola, en el módulo de hoy vamos a ver lo que son las derivadas de las funciones. La derivada de una función no deja de ser otra función. Una función puede ser de distinto tipo. En general hemos estudiado las más sencillas, que son la función lineal, la función cuadrática, la función constante. Pero si vemos más detenidamente en la vida real, las variaciones de una variable independiente que nos describe algo, como puede ser cómo cambia la posición de ese punto, por decir algo, con respecto al tiempo, nos estaría dando la función de la distancia o de la posición, perdón, con respecto al tiempo. Y así infinidad de otras funciones. Como decíamos, bueno, vimos la función lineal, que es una recta. Vimos la función constante, también es una recta, con la característica de que es paralela al eje de las x. Vimos la función cuadrática, un polinomio de segundo grado. Vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor. Y hay infinidad de funciones. Acá tenemos graficada 3, pero nuestra función puede ser tan compleja como esto. ¿Por qué no? Ahora los matemáticos inventaron algo que se llama la derivada de una función. La matemática se fue ajustando a las necesidades que imponía la física, la biología o el sentido común. Entonces, cuando uno busca el origen de lo que es una derivada, estudiando, ve que la derivada es la variación de la función, es la rapidez del cambio de la función en ese punto en cuestión, a nivel infinitesimal. Es la rapidez del cambio. Estamos hablando de que la derivada de una función es una definición. Es decir, después de que se dieron cuenta para qué sirve, le pusieron un nombre y la usaron, la definieron. ¿A qué es igual la derivada de una función f de x? La derivada de una función f de x, que se la denota en general como f' de x, la definen como el límite de la función en x más un incremento h chiquitito menos el valor de la función en x, eso dividido ese incremento h cuando el incremento tiende a 0. Es decir, pasamos de una necesidad física, matemática, que nos quiere representar
o nos quiere o nos pide rapidez de cambio a una definición matemática. Bueno, así muchas veces se dieron origen a nuevas cosas en la matemática que después inventan y les sirve para todos, nos sirve para todos los usuarios. Entonces definieron lo que es la derivada de la función y la denotan como f' de x. F' de x ya deja de ser f de x. ¿Por qué? Porque f de x es esto. F' de x es algo que pasa puntualmente en algún lugar de x y se hace el cociente entre dos incrementos chiquititos, se hace el cociente entre la diferencia o entre el incremento de lo que vale la función y esa variable independiente. Ahora, si nosotros miramos acá, el límite es otra expresión que nos han inventado al medio para especular con lo que sucede cerca de algo. Si yo acá tomo el límite de h tendiendo a 0 y digo algo dividido 0, esto es infinito. Cualquier número dividido 0 me da infinito, no se puede dividir por 0. Entonces vamos a tener que hacer algebraicamente, analíticamente, una solución para esto para evitar dividir por 0. Pero estamos haciendo tender el incremento del espacio que consideramos a algo muy chiquitito, algo infinitesimal, algo pequeñito. Todo esto tiene algún sentido si lo podemos visualizar, ¿no? Es decir, volviendo a graficar lo que es una función en el eje de las coordenadas cartesiana x e y, siendo cualquier función f de x, entonces lo que nos dicen es: tomás un puntito en x, tomás otro puntito en x más h, te fijas cuánto vale el punto en f de x, te fijas cuánto vale el punto en f de x más h y definís el cociente de f de x más h menos f de x sobre la diferencia entre x más h menos x. Más x menos x te queda h. Es decir, estás diciendo f de x más h menos f de x sobre h. Ahora, no solo te dicen eso. Si el intervalo que estás mirando es un intervalo grande, estas funciones así medio raras, que pueden tener cualquier forma, dentro de estos intervalos grandes podrían variar cualquier cosa. Entonces, para definirte lo que es una derivada, no te toman intervalos grandes, te hacen el h tender a 0, que prácticamente este punto se una con este punto. ¿Sí? Entonces te dicen el valor de x y el valor del punto infinitesimal al lado, ese incremento, el incremento h, el valor de la función en ese delta
en ese f de x más h menos el f de x sobre ese incremento. Pero cuando esto tiende, como dijimos, h a 0. Eso es lo que nos definen. Es una definición, la derivada de una función f de x. ¿Sí? En definitiva, si yo tuviera, entonces, para hacerlo algo más pequeñito, más chiquitito, más, se los voy a agrandar, así volvemos al concepto de infinitesimal, de saber qué es lo que nos están pidiendo. Cualquier función, bueno, vamos a hacer una función un poco menos. Y me piden, por ejemplo, la derivada en este punto, en x. ¿Sí? Entonces me dicen, cuando x vale x y cuando x vale x más h, pero infinitesimal. Y bueno, ya que tengo las posibilidades de las herramientas de hacer las cosas infinitesimales, las hagamos infinitesimales. Es decir, buscamos el valor de esa función f en x y buscamos el valor de esa función en x más h. Ahora, se dan una idea que si esto es prácticamente cero, no es cero, es tender a cero, digamos, estaría siendo el cociente, esta diferencia, sería esta diferencia, esto es f de x más h, esto sería f de x, estaría siendo este valorcito, el cociente entre esto, porque f de x vale esto y f de h vale esto, entonces la diferencia entre f de x y f de h, f de x más h y f de x me da esta longitud, mientras que la diferencia entre x más h menos x me da esta. Es decir, es como que estoy haciendo, si ustedes vieron algo de trigonometría, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, como que estuviera haciendo la tangente de este ángulo, ¿sí? La tangente de ese ángulo, del ángulo que pasa justo en forma tangente por ese lugar de la curva, ¿no? Es para que tengan el concepto de lo que es una función derivada. La amplificamos o la llevamos a la medida normal. Y si esto mentalmente lo hacemos ir al incremento tender a cero, tenemos la definición de lo que es la derivada, ¿no? El límite de la diferencia entre dos valores de la variable independiente muy próximos entre sí de la función. Pongamos algún ejemplo, no de esta función, porque esta función es medio complicada. Supongamos que tenemos una función más sencilla.
Supongamos la función de una recta. ¿Cómo era la función de una recta? Tenemos una recta y era igual a por x más b. Esa es la función de una recta. Llamamos y igual a f de x más b, o lo mismo f de x. Y f de x estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, si queremos obtener la derivada y', ¿qué es lo que tendríamos que hacer? El límite cuando h tiende a 0 de la función en x más h, es decir, la función en x más h sería igual a por x más h, esto más b. Es decir, el límite de esto, que es a por x más h, esto más b, menos la función en x sobre h. Pongamos menos la función en x. Lo hago acá prolijo de vuelta. Entonces, la derivada sería igual al límite cuando h tiende a 0 de a por x más h más b menos, esto lo ponemos entre corchetes, así identificamos todo lo que es f de x más h, menos la función en x, que es a por x más b. Esto entre paréntesis. Si yo hago tender esto a 0 ya, y voy a tener problemas porque se me hace infinito. Entonces sigamos desarrollando un poquito. Esto es igual al límite de h tendiendo a 0 de, hago la distributiva, a por x más a por h más b, que está solita, menos a por x, y este menos afecta a esta b, menos b sobre h. ¿Qué tengo acá? Tengo a por x positivo, tengo a por x negativo, cancelo porque están uno sumando y el otro restando. Entonces esto me estaría quedando igual a por x negativo, a por x negativo, b positivo y b negativo. Entonces la y' estaría quedando igual al límite con h tendiendo a 0 de a por h sobre h. Acá puedo simplificar h con h, entonces me estaría quedando igual al límite de a por h tendiendo a 0. A es una constante. El límite de una constante es la misma constante, tienda a lo que tienda. Entonces la función y' quedaría para este caso particular igual al valor de la constante, que esa constante es el valor de a, es decir, es el factor constante multiplicativo de mi ecuación lineal, ¿sí? Por lo tanto, si es una ecuación lineal del tipo y igual a por x más b, la derivada de esto, que se expresa como y' o fx', sería igual a a. Hice todo el cálculo y los convencí de que era así, ¿no es cierto? Ahora, esto que me tomé la molestia de hacer el límite de una función es darle a esa función el valor que tiene. Luego, ¿qué pasa?
es que a veces no podemos aproximar, es decir, a veces no pueden tomar las funciones estos valores a lo que quiere tender. Acá no podríamos tomar el valor 0, sin embargo, al hacer un poco de resolución analítica se lo pudimos poner porque no estaba el valor de h dividiendo a 0. Si no, este límite, si no hubiera habido forma de resolver este valor de h, y esto sí tiene un resultado si está dividido a 0, es igual a infinito el límite. ¿Por qué? Porque es el valor al que tiende la función, ¿sí? Ahora, hay otros casos, como esta función que hemos desarrollado y hemos llegado a un valor genérico. Ahora ya sabemos que para la ecuación de la recta, para la ecuación de la recta no hay necesidad de pensar en mucho. Ahora ya sabemos que cuando y es de la forma a por x más una constante, la derivada es a solamente, ¿sí? Lo cual es bueno porque nos ahorra un montón de trabajo y no tenemos que hacer este cálculo con límite. Ahora yo ya sé que si es y a por x más b, la derivada es a. Listo, es una constante. Podemos ir con otras variables, con otras funciones, y sigue valiendo lo mismo. Que alguien ya se tomó la molestia de calcular estos límites y me dice, mirá, si la función es un seno, la derivada es esto. Si la función es un polinomio, la derivada es esto. Y si no le creemos, hagamos estas cuentas y de alguna manera llegaremos. Le propongo como ejercicio ver cuál es el límite de h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x cuando f de x es igual a una constante b. Piénsenlo, trátenlo de desarrollar. ¿Qué pasaría con las diferencias de las funciones en un punto x y en un punto x más h? ¿Cuánto vale esa función en el punto x y cuánto vale en el punto x más h si es constante? ¿Cuánto es esa diferencia? Bueno, a partir de ahí pueden llegar a saber cuánto es la derivada cuando la función es una constante. Si esto es una constante, ¿cuánto vale la derivada? Por ejemplo, es otro caso. ¿Cuánto es la derivada? Razónenlo y vean a ver si lo pueden calcular. En definitiva, resumiendo, lo que nos da la función derivada es la tasa de variación de la función, cosa que es muy importante, por ejemplo, en física. Cuando uno tiene una distancia en función del tiempo, la tasa de variación de la distancia en función del tiempo lo que nos da es la velocidad. Y así en otras ramas de la ciencia nos permite calcular diferentes cosas. Espero que hayan entendido y los espero en el siguiente módulo.